Vamos a darle. 7 años han pasado ya desde el lanzamiento de The Witcher 3. ¿Qué? Y con su actualización para la nueva generación creo que es propicio hacerle un video. Me resulta difícil poder condensar la vasta cantidad de cosas que hicieron a The Witcher 3 un juego asombroso sin que el video dure 30 minutos. Y como quiero sacarlo antes de que se pase el hype por el remaster, voy a tener que limitarme un poco. En este canal siempre trato de enfocarme principalmente en la narrativa y la filosofía o ideas que transmiten los videojuegos, no solo desde el guión, sino en la caracterización de los personajes, las mecánicas, la estética y todo lo que constituye al juego para finalmente entender qué es lo que nos hace sentir como obra de arte. Así que, si bien voy a mencionar varios aspectos de The Witcher 3, me voy a centrar más que nada en la pregunta de ¿es Geralt de Rivia realmente un héroe? En 2015, el medio digital Polygons dijo que The Witcher 3 hace que lo que debería haber sido un riesgo aterrador parezca la evolución más natural del mundo. Y quizás este juego se trate en gran parte de eso, de no ser tibio y tomar un riesgo aterrador, de evolucionar y ser valiente, de no ser neutrales. Así que empecemos a hablar un poco de nuestro buen amigo Gerardo el Magias. Antes de seguir, por favor, los invito a suscribirse y dejarme un comentario para que este canal siga creciendo y pueda seguir trayendo videos. Gracias. Pero, ¿quién es Geralt de Rivia? Geralt de Rivia es lo que en el universo de The Witcher 3 se conoce como brujo, un cazador de monstruos a sueldo. Los brujos eran personas sometidas a peligrosos experimentos de mutación con elementos alquímicos que los dotaban de habilidades sobrehumanas. Además, Geralt es también un maestro espadachín. Su principal tarea como brujo es básicamente lidiar con los monstruos que acosan, asesinan o simplemente dan problemas a las personas. Geralt pone en riesgo su vida todo el tiempo para ayudar a la gente. Por dinero, claro. Supongo que si estás viendo este video no necesitas más introducción que esa, pero entonces si Geralt mata monstruos, ayuda a las personas y busca restaurar el orden ahí donde lo contratan, podríamos decir simplemente que es un héroe. ¿Verdad? Uno de los pilares de este juego es la caracterización de Geralt, quien es presentado como un personaje ambiguo. Quien no sepa nada de antemano sobre el brujo no pensará, al menos al comienzo, que se encuentra del lado del héroe. Más bien parece ser proyectado como un antihéroe o un personaje poseedor de una gran ambigüedad moral. Por momentos parece un tipo agradable, pero da la sensación de que en cualquier instante te podría cortar la cabeza. El brujo se muestra desapegado con la gente e incluso con el mundo que lo rodea, como si lo que pasara allí a él no le incumbiera, y siempre parece reacio a involucrarse en cualquier asunto a menos que reciba alguna especie de rédito. El primer pantallazo que tenemos de él es eso, un mercenario, alguien que no tiene noción sobre el bien y el mal, solo una noción de qué lo beneficia más. Geralt mismo se vende de esta manera, busca proyectar la imagen de un tipo frío y sombrío cuya vara moral se define por el dinero que ganará. Ok, pero para decir si es o no un héroe, primero deberíamos definir rápidamente qué es un héroe. Dije un héroe. No. Dije un héroe. Perfecto. En una obra de arte, el héroe es aquella persona destacada por sus actos de valentía y por tener un carácter noble. Tiende a representar un ideal, es alguien cuyas virtudes pueden ser difíciles de alcanzar, pero que establecen un ejemplo a seguir. Desde el punto de vista psicológico y social, un héroe enmarca rasgos o características que todo hombre o mujer desea y admira. Se destaca por realizar hazañas o actos de bondad hacia otras personas de forma desinteresada o por enfrentarse a grandes peligros o retos y salir vencedor. Generalmente se desenvuelve en un contexto en el que las circunstancias son injustas y él siempre actúa a favor de la justicia. Siente una profunda y absoluta empatía y se propone como la única posibilidad de salvación sin quebrar las leyes sociales o morales. Es desinteresado y actúa siguiendo su corazón y el sentido de la verdad. Un buen ejemplo de esto es Link de la saga Zelda. Link es un héroe honrado, valiente, que siempre está dispuesto a acabar con el mal sin pedir nada a cambio. Sí, Link está un poco falto de personalidad y es un pollerudo, pero dejémoslo acá.
esa bondad pura representa el ideal de lo que es un héroe, siempre dispuesto, valiente, con miles de hazañas a su nombre, alguien que nunca se rinde, que pelea hasta el último aliento para salvar a los inocentes. Esto no parece cuadrar mucho con la impresión que nos da Geralt, ¿cierto? También tenemos a la figura del antihéroe, que se usa para definir a ese personaje que tiene cualidades antagónicas a las del héroe convencional. El antihéroe se caracteriza por ser retraído, débil o solitario y parece carecer de las virtudes necesarias para afrontar ciertos desafíos. Sin embargo, muchas veces los antihéroes se vuelven los protagonistas al realizar actos heroicos, aunque suelen hacerlo a través de métodos o formas que no son del todo aceptadas por la sociedad. En muchos casos el antihéroe lleva adelante acciones heroicas, pero no actúa movido por el llamado bien común, sino que lo hace por intereses personales que a veces pueden perjudicar al resto. Un clarísimo ejemplo de esto es Joel en The Last of Us, quien realiza algunos actos heroicos, aunque sus métodos y motivaciones son cuestionables. Tal vez esto se ajusta un poco más a Geralt, sí, pero veamos un poco más cómo actúa el brujo antes de quitarle el título de héroe. The Witcher 3 presenta un mundo hostil y desahuciado que acentúa el carácter ambiguo de Geralt. Sería difícil imaginar un héroe como Link en aquel universo, pero a medida que avanzamos con la historia, rápidamente nos damos cuenta de que Geralt, a pesar de la imagen que busca dar, sí tiene una clara noción sobre el bien y el mal y un sentido de la ética, y sus acciones lo inclinan hacia uno de los dos lados. ¿Cuál?, se estarán preguntando. Geralt es un personaje lleno de contradicciones, que tiene un gran conflicto entre los principios que dice tener y la forma en que muchas veces termina actuando. Predica la neutralidad, el no involucrarse, mantenerse ajeno a los conflictos externos y el no pronunciarse demasiado en relación al bien y al mal. Y eso es lo que le quiere transmitir a Ciri, su discípula. If I'm to choose between a greater and lesser evil, I'd rather not choose at all. Parece una persona que hasta es reacia a generar vínculos, ya que estos pueden atarlo, y da la sensación de que jamás arriesgaría la vida por un inocente, a menos que dicho inocente le pagara. Se muestra más como un cínico, alguien que no tiene nociones sobre el bien y el mal y que prefiere mantenerse a raya, como alguien que ha perdido la fe en la humanidad y el mundo y solo busca la forma de transitarlo lo mejor posible. La neutralidad no es precisamente una de las virtudes de los héroes. De hecho, lejos de ser pasiva como suena, no me meto, no hago nada, no me involucro, no emito juicio de valor, puede ser activamente perjudicial para los inocentes o la gente de bien. Ser neutral implica muchas veces tener que ser injusto. Explícate. Al no emitir juicio alguno se permite que quien merecía ser juzgado sea absuelto. Cuando una persona se abstiene de pronunciar un juicio moral o, en el caso del universo de The Witcher 3, se abstiene de actuar o decide ser neutral frente a una injusticia, es obvio quién se beneficia y quién pierde ahí. No es justicia ni trato igual el que se les concede a las personas cuando uno no reconoce las virtudes de un grupo y tampoco condena los vicios de otro. Cuando tu actitud imparcial declara que ni el bien ni el mal pueden esperar nada de vos, ¿a quién estás perjudicando y a quién estás animando? Abstenerse de condenar a un asesino es hacerse cómplice del asesinato de sus víctimas. En fin, ser neutral solo perjudica al honrado, el deshonroso se beneficia. Entonces la neutralidad no es una de las cualidades del héroe, más bien le podría quedar mejor al antihéroe o quizás al villano. Pero entonces, ¿es Geralt un villano? Como dije más arriba, esta postura de neutralidad moral es la actitud que Geralt predica, que él dice tener, pero no necesariamente la que lleva a cabo siempre. Este brujo tiene una pequeña tendencia a terminar involucrándose y a mostrar un sentido por la justicia y el honor que no parece condecir con la imagen que él quiere vender. Lejos de permanecer neutral, Geralt muchas veces pone en riesgo su vida o decide tomar venganza por algo que no lo involucra personalmente a él, porque no puede soportar que los maleantes se salgan con la suya. Muchas veces lo hace incluso a duras penas, como si luchara contra ese sentimiento porque a él le gustaría permanecer neutral, pero no puede contra lo que muy dentro suyo sabe que es lo correcto. Entonces es ahí donde Geralt demuestra que sí tiene un claro sentido sobre el bien y el mal y cómo se inclina por el lado del bien. Además, a pesar de ser un experto cazador de monstruos y una persona extremadamente violenta cuando tiene que serlo, Geralt es en cierta manera un pacifista. Esperen, por favor, no se vayan.
Por lo general se muestra reacio a tener que dañar a alguien, incluso cuando lo provocan. Desprecia la guerra y lo ve como un objetivo sin sentido, y aunque su trabajo es matar monstruos, generalmente intenta ayudarlos a coexistir con las personas sin usar la violencia. Obviamente cuando sea posible y dependiendo mucho también de las decisiones del jugador, pero ya vamos a entrar más de lleno en eso. Geralt valora el orden natural de las cosas, incluso de los monstruos que podrían verse como el lado oscuro de la naturaleza. En una de las primeras misiones de la expansión Hearts of Stones, Geralt se siente mal por haber tenido que matar a un monstruo que resultó ser un humano que había sido hechizado. Sin saberlo, Geralt le había quitado la vida a un inocente. Esto lo afligió porque si él lo hubiera sabido, podría haberlo vuelto a convertir en humano y la violencia podría no haber sido una opción. Geralt, a la par de esa imagen dura, violenta, sin sentimientos sobre el bien y el mal, muestra compasión, decencia y un respeto por las personas y las bestias honradas. El mundo presentado en The Witcher 3 es uno hostil y pernicioso, atormentado por múltiples males donde las personas parecen encontrarse bajo un padecimiento constante, como si la vida misma fuera un castigo divino. El mismo Geralt, dotado de habilidades sobrehumanas, parece no ser feliz y sentirse condenado a una vida que no eligió, pero aún así actúa bajo el principio de que aunque el mundo pueda ser abrumadoramente injusto y malvado, uno todavía tiene el poder de actuar en él, independientemente de la acción que ese acto implique. Piensa que nunca debe darse el caso de que uno renuncie a su poder para tomar una decisión sin importar a lo que se pueda enfrentar, y así sigue dedicándose a limpiar el mundo de monstruos peligrosos y a buscar justicia para bestias y humanos. Geralt puede intentar ocultarlo, puede querer mostrarse como un antipático, como una persona sin remordimiento, como alguien que no movería un solo dedo para ayudar a un inocente a menos que reciba un rédito económico, pero allí donde va hay gente que lo aprecia, que lo quiere o le tiene estima porque conoce al verdadero Geralt de Rivia, pero allí donde va termina involucrándose en las injusticias porque no puede contener el fuerte sentimiento de justicia que le nace, pero allí donde va busca que los maleantes paguen y los inocentes sean redimidos. Aunque el brujo luche contra la idea de ser un héroe, creo que podemos concederle ese título. Un héroe imperfecto, claro, con miles de defectos, pero el único héroe que ese universo puede tener. Si bien este video se trata principalmente sobre Geralt, en realidad es un video sobre The Witcher 3. Entonces todo este conflicto de Geralt y su lucha interna y su forma de actuar en el mundo bien podría haber sido lindo de ver en una cinemática o en un relato. Pero para eso ya tenemos los libros o la serie de Netflix. Lo que quiero destacar acá es cómo este medio, el videojuego, nos permite experimentar toda esa ambigüedad que tiene Geralt a través de las mecánicas. Nos permite ser nosotros los actores y los jueces y nos permite sentirnos como se siente él. Philip Weber, el diseñador senior de misiones de CD Projekt Red, dijo que el objetivo principal de The Witcher 3 era combinar la filosofía de diseño de los juegos anteriores de The Witcher y crear una historia compleja y madura que tuviera elecciones y consecuencias en un mundo abierto. Se trata de un diseño de misiones donde los pequeños detalles en el comportamiento del usuario pueden ser muy significativos decenas de horas después. Una mínima decisión en un momento que no pensaste demasiado puede influir en toda la estructura narrativa de The Witcher 3. Esta estructura no es lineal. Claro, hay un gran objetivo que es encontrar a Ciri, pero este es un mundo abierto, lleno de historias pequeñas e independientes que luego se van interconectando en base a nuestras decisiones y terminan influyendo en la trama general, porque funcionan como un todo. Una historia paralela con una decisión aparentemente intrascendente podría cambiar la forma en que se desarrolla la historia principal otras 50 horas después, y no tendremos idea de lo importante que fue hasta que finalmente seamos testigos de todo ese ciclo en acción. A través de las misiones el juego te irá poniendo a prueba con diferentes decisiones y diferentes momentos en donde tendrás que recordar qué es en lo que crees. No importa cómo lo estés roleando, como Geralt, como vos mismo o como el personaje que hayas decidido interpretar en este juego. Yo creo que la mayoría igual buscamos hacer lo que Geralt haría. Y te vas a ver muchas veces tentado a hacer otra cosa, a ir en contra de lo que te habías propuesto al comienzo, a dejar de lado la honorabilidad para aceptar un soborno o aprovecharte de alguien para conseguir un beneficio o a mentir. En The Witcher 3, tu determinación va a ser puesta a prueba y te sentirás en los zapatos de Geralt intentando hacer lo correcto en aquel oscuro y desahuciado mundo.
Pero este universo es traicionero y habrá momentos donde creerás en serio que la decisión que tomaste era la correcta y aún así el resultado será trágico. Y eso te llevará a no volver a confiar o te hará más despiadado y otra vez el juego te pondrá a prueba y quizás muchas veces te arrepientas de tus decisiones al igual que Geralt. El diseño de su mundo abierto y la forma en que está estructurada la narrativa nos permite entender la lucha interna del brujo y la urgencia con la que muchas veces las decisiones tienen que ser tomadas. El juego tiene momentos en donde te dan solo unos segundos para decidir qué hacer, lo que lleva a que necesitemos estar atentos y tener nuestros sensores morales despiertos porque luego podríamos arrepentirnos. Y no se trata simplemente de pensar, bueno, pero si elijo algo que después no me gusta, cargo partida en un punto más atrás y ya. Porque muchas veces te percatas de la consecuencia de tus acciones demasiado tarde y ya no podés volver porque quizás es algo que hiciste hace 20 horas. Hay un hermoso ejemplo para ilustrar esto que escuché por primera vez en el canal de Like Stories of Old. Es algo relacionado al final del juego, así que se vienen spoilers. Al final del juego, Ciri debe enfrentarse a la White Frost, una amenaza que intenta congelar el mundo. Para detenerlo, Ciri podría tener que sacrificar su vida. A pesar de que lo intentemos, no podremos frenarla y Ciri irá a enfrentarse con esta amenaza. Y acá es donde tenemos 3 posibles resoluciones, pero solo en 2 de ellas Ciri seguirá con vida, en la otra morirá. Pero, ¿cómo decide esto el juego? Es en ese instante donde todo lo que hemos venido hablando sobre ser un héroe, sobre tomar o no una postura, sobre ser o no neutral y sobre ponernos en los pies de Geralt y sentirnos como él, es integrado con el total del juego. The Witcher 3 decide el final dependiendo de la cantidad de confianza que Ciri tiene en sí misma antes de enfrentarse a la White Frost. Esto es determinado por una acumulación de pequeños momentos que hemos tenido con ella mucho antes del final, instantes a lo largo del juego donde pudimos consolar a Ciri, mostrarle nuestro apoyo y dejarle en claro que sin importar lo que pasara, estaríamos a su lado siempre. El final no es decidido por una elección momentánea, sino que es un reflejo de nuestra empatía y nuestra compasión hacia un personaje a través de toda la historia. Acá, creo yo, es donde se resumen la belleza de este juego y de este medio. The Witcher 3 toca muchos temas, pero hay uno que es el que a mí más me ha llegado y que siento que encaja bien con el espíritu de este video. Y es la idea de qué es lo que te hace ser un monstruo. Como dije antes, Geralt no considera que siempre haya que matar a los monstruos. Frecuentemente intenta persuadir a varios de ellos de que no son malvados simplemente por existir, aunque muchos humanos puedan sugerirlo. Muy a menudo también critica la crueldad de la humanidad y desafía la idea de que tu naturaleza es lo que te hace bueno o malo, declarando que son las acciones de cada uno las que deberían dictar ese veredicto. The Witcher 3 pondrá en nuestras manos la decisión sobre lo que queramos ser, neutrales, perjudicando al bien, crueles o simplemente alguien que intenta ser justo a pesar de existir en un mundo cruel, y nos dará más de 60 horas para demostrar a través de nuestras pequeñas acciones si seremos o no un héroe. Muchas gracias por llegar hasta acá. Tuve muy poco tiempo para hacer este video, así que no pude profundizar tanto en el juego. Aún así espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, suscríbanse, compartan, comenten y toquen la campanita, así YouTube les avisa cuando subo videos y me ayudan a que este canal siga y siga creciendo. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.